Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora bien, dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han oído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. La parábola que acabamos de leer es una historia de amor, de redención, una historia que nos recuerda que Dios ama al hombre y que lo único que le interesa es la salvación, que el hombre viva, que el hombre goce de la redención. En esta historia descubrimos la mano generosa de Dios, su fidelidad y su ternura, el escándalo de su amor. Parece también que es una historia de fracasos. Dios no se cansa de fracasar desde el primer hombre, Adán. Esta historia nos enseña: no se cansen ustedes de fracasar, vayan de fracaso a fracaso y llegarán a la gran victoria. Hermanos, no nos cansemos de fracasar, no nos cansemos de amar, no nos cansemos de esperar, no nos cansemos de confiar, no nos cansemos de perdonar. Tampoco tengamos miedo a la crueldad, a la maldad, o al rechazo, o al corazón obstinado del hombre.
que nunca nos asuste la maldad de nuestro tiempo, que tampoco nos dejemos dominar por el amor propio, por los apetitos desordenados que al final nos dejan vacíos, nos deja con un corazón y una vida sin sentido. Que las cosas pasajeras no sean nuestra prioridad. Busquemos siempre el reino de Dios y lo demás lo tendremos por añadidura. Busquemos la compañía de Dios, no rompamos la relación con Dios. Construyamos la vida sobre esta piedra fundante, esta piedra que es Jesucristo. Que su palabra, es decir, el Evangelio, sea la luz de nuestra vida y produzca frutos del reino, el gozo, el amor, la entrega, la comunión. Queridos hermanos, el amor de Dios nunca muere aunque queramos matarlo. El amor de Dios es eterno. Y hoy Dios te manda escuchar su Evangelio, el Evangelio de su amor, el Evangelio de su misericordia. Dios te manda a sus mensajeros para tu salvación y Dios espera frutos de su Evangelio en tu vida para que tengas vida en abundancia, para que encuentres la felicidad plena. Oremos. Señor, hazme escuchar tu voz. Señor, ayúdame a dominar mi amor propio. Señor, ayúdame a fracasar para llegar a la victoria de tu reino. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.